Lo primero que quería agradecer es a mis compañeros, empezando por su director, Manuel Martín Loeches, por la invitación a estar con todos vosotros aquí hoy. Por supuesto, darle las gracias al Instituto Pascual, porque en tiempos de crisis sigue preocupándose y ayudándonos a esta labor tan importante que es que intercambiemos conocimientos y trabajos de última hora los científicos de distintas disciplinas, así que confiamos en que esto continúe en un futuro. Y por supuesto a todos mis compañeros del equipo de neurociencia, que es un lujo, un placer y un privilegio convivir día a día con ellos, no solo desde el punto de vista profesional, no os imagináis lo que es fumarse un cigarrito hablando de nuestras cosas, un lujo, sino también desde el punto de vista de personal. Y por supuesto a todos vosotros, sin cuya vuestra presencia tendrían sentido. O sea que gracias a todos por venir y por apuntaros. Me ha tocado en este curso ser la representante del mundo de la paleontología y como os pongo en la primera diapositiva, pues qué papel podemos aportar o qué puede... ¿Se oye bien? Reverbera un poco, ¿no? Esto. ¿Ahora? Vale. ¿Qué podemos aportar los que trabajamos con registro fósil? Pues es difícil. Me refiero en cuanto al conocimiento del comportamiento y de la psicología de nuestra propia especie o de especies que han vivido en el pasado. Pues desde el punto de vista de ambas disciplinas, es decir, de la arqueología y la paleontología, aportamos un factor o un dato muy importante, que es la tercera dimensión, el tiempo. Somos capaces de aportar el dato de cualquier evidencia y colocarla en un momento del tiempo, con lo cual podemos estudiar los modos y los tempos en cualquiera de las áreas del conocimiento. Yo creo que ese es nuestro fuerte, nuestro bastión, lo más relevante que podemos aportar. A nadie se le escapa que desde el punto de vista de la arqueología, pues nuestros compañeros los arqueólogos trabajan sobre los objetos que produce la mente, sobre la industria, la tecnología, y el objeto en sí mismo pues da información sobre una técnica y de alguna manera eso nos permite abordar un comportamiento. ¿Qué podemos aportar los paleontólogos? Pues como digo, los rasgos psicológicos y las relaciones entre los individuos son muy difíciles de abordar, incluso con organismos vivos. ¿Cómo lo podemos hacer eso trasladado al pasado? Pues es realmente difícil. ¿Qué evidencia podremos estar seguros que nos aporta un dato objetivo sobre un comportamiento del pasado? Pues es difícil. Por ejemplo, desde el punto de vista de la arqueología, la distribución espacial de los objetos en los yacimientos nos habla de comportamientos si el registro se excava adecuadamente y si es bueno, es decir, si hay una continuidad de ocupación, como se habla desde el punto de vista de la arqueología, en un yacimiento. Pero el paleontólogo, que es un biólogo de formación y que estudiamos cómo son esos seres vivos desde el punto de vista biológico, cómo es su estructura, intentamos hacer inferencias sobre su paleobiología. ¿Qué podemos estudiar? Pues hay una relación bastante directa que es las evidencias de enfermedades que dejan sus rasgos o sus signos en los restos óseos y que podamos estar seguros fehacientemente de que esos rasgos o esos signos patológicos fueron incapacitantes. ¿Por qué es relevante esto? Porque si una enfermedad produce una incapacidad, implica que la supervivencia de ese individuo no puede ser por sí mismo, sino que tiene que contar con los demás. Y ese es, digamos, el punto en el que podemos trabajar en la línea de comportamientos o rasgos psicológicos de poblaciones humanas del pasado. He puesto al principio de todo la condición humana, que es la preocupación, yo creo, desde todas las disciplinas. En algún momento tocamos, ¿qué es lo que nos hace humanos? Pues a los paleontólogos nos interesa cuáles son aquellos rasgos que nos permiten distinguir una especie humana de la que no lo es, y es nuestro trabajo principal. Aparte de hacer luego la taxonomía en función de esos caracteres que por supuesto pueden y deben ir cambiando en el tiempo, como en toda disciplina científica. Y
y de ahí hacer inferencias sobre su paleobiología. Por ejemplo, a partir de un resto óseo somos capaces de decir si una especie, si está bien conservada y tiene la anatomía necesaria, si una especie es bípeda o no es bípeda. Y hemos definido o hemos constatado previamente que ese rasgo es una condición sine qua non para aquellos organismos que forman parte de nuestra línea evolutiva y no de la de los grandes monos, ¿no? Así que sobre esta base os voy a comentar que ¿cuándo o cómo podremos inferir un comportamiento humano? Pues desde el punto de vista de la arqueología, una de las preocupaciones se ha basado, por ejemplo, en los enterramientos. Somos la única especie del planeta que sabe que va a morir y eso condiciona toda nuestra existencia como individuos y como sociedades. Y eso se refleja de alguna manera en el tratamiento que hacemos de la vida y de la muerte. Es decir, somos capaces de trascender a la muerte a través de un sentimiento que todos reconocemos como muy humano, que es el amor a las personas desaparecidas. Y eso pues tiene una traducción, por ejemplo, en la mente simbólica de nuestra especie. ¿Cuándo empieza el simbolismo? Es otra de las grandes preguntas. ¿Qué es lo que tenemos que reconocer en una evidencia para que sea interpretada como símbolo? Pues, por ejemplo, los enterramientos son una buena evidencia. Y si analizáramos desde el punto de vista historicista cómo hemos ido abordando el conocimiento desde la paleontología humana, pues primero nos hemos conocido a nosotros mismos, a nuestra especie, hemos conocido fósiles de primeros Homo sapiens y luego hemos conocido fósiles, o se ha conocido a otra especie que ya no existe hoy, pero que está muy próxima desde el punto de vista evolutivo y en el tiempo a nosotros mismos, que son los neandertales. Se ha cuestionado durante mucho tiempo si los neandertales se enterraban o no enterraban. A día de hoy parece que ya hay un consenso y que todo el mundo está de acuerdo en que muchas de las evidencias de restos de neandertales que conocemos son claramente enterramientos, es decir, hay una actitud volitiva de unos homínidos con respecto a unos restos de hacer un tratamiento especial. Al final lo que nos hace humanos también es tener capacidad volitiva, voluntad. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo podemos elegir, no? Si os fijáis, aquí he hecho la secuencia de 3 palabras. Cooperación. Cooperación es una palabra que os suena a todos vosotros, a todos los que trabajáis con temas de comportamiento y psicología, y que implica al menos la relación o la interacción de 2 organismos. Eso no es exclusivo de los seres humanos. A día de hoy hay cooperación entre muchas especies de seres vivos en este planeta, y la diferencia es cómo y cuándo se manifiesta esa cooperación. Hay un segundo paso más pequeño de cooperación, que es el altruismo, y que hoy día está como se dice hoy en día, es uno de los trend topics. El altruismo forma parte de uno de los puntos de investigación desde el punto de vista epistemológico de cómo se ha dado la evolución, a qué nivel actúa la selección natural, a qué nivel de la jerarquía de la organización de la vida. Y hay un enconado debate a través de 2 libros entre Richard Dawkins y Wilson. En realidad, según los especialistas de este tema, parece que hay muchos más puntos en común que en divergencia, pero ya sabemos que las grandes figuras pues les gusta alimentar, y gracias a estos debates de personas consagradas, pues también los demás nos obligamos a ponernos un poco al día, ¿no? En nuestro caso no voy a pronunciarme, no ha llegado el momento, simplemente voy a comentaros qué evidencias tenemos de posibles signos de enfermedades en restos de homínidos del pasado que se puedan interpretar como incapacitantes y, por lo tanto, que indiquen una supervivencia gracias a una cooperación especial, al altruismo. O más concretamente, ya ahondando un poco más, a la compasión. De hecho, hay una nueva línea dentro de nuestro mundo que se titula así, Prehistoria de la compasión. Cuando surge ese sentimiento que todos creemos que es tan propio, tan exclusivo de nuestra especie. La primera, digamos, vez que se mencionó
que podía haber un organismo, un homínido, un hominino con una enfermedad incapacitante, se describió para un fósil encontrado en este yacimiento que veis aquí, que es una vista, una imagen de la excavación del yacimiento de Manisi, en Georgia. Estaban excavando los arqueólogos niveles medievales cerca de esta iglesia que veis, cuando de repente encontraron un registro de cráneos sorprendente. Os estoy enseñando en el que me voy a centrar, pero a día de hoy es un yacimiento que sigue permitiendo rescatar muchísimos fósiles. De hecho, son nuestros competidores. En Atapuerca y en Manisi nos peleamos para ver quién ha encontrado el fósil más viejo, más completo, más... En cualquier caso, gracias a estos dos yacimientos seguimos nutriéndonos de nuevas evidencias increíbles y espectaculares. Y lo más increíble en el momento del descubrimiento de estos fósiles fue que la morfología no correspondía, como suele pasar. Hay tan pocos fósiles que casi cada uno es de su padre y de su madre, y es muy difícil establecer relaciones de parentesco, relaciones filogenéticas. Y los fósiles de Manisi no fueron una excepción. Por eso decidieron crear una nueva especie y denominarla Homo georgicus. Los trabajos posteriores de excavación y la recuperación de otro tipo de información permitió datar el yacimiento. ¡Wow! Sorpresa. Casi 2 millones de años en el Cáucaso. Es decir, había fósiles con una morfología inesperada de hace casi 2 millones de años fuera de África. De una especie que... ¿Qué es esto? Por supuesto, tiene cosas que reconocemos de especies antecesoras en el tiempo, de fósiles hallados en África. Por ejemplo, tiene rasgos que se pueden o que nos pueden recordar a Homo ergaster, a Homo habilis. Incluso hay gente decimos que tiene rasgos de Australopithecus. Es decir, que es uno de los puntos calientes que ahora mismo están debatiéndose en evolución humana y que nos van a permitir conocer cuándo y cómo empezaron esas migraciones o esa salida de África, ¿no? Cuándo especies distintas de homínidos empezaron a colonizar otros continentes. Este que os enseño aquí, como os podéis imaginar, le llaman el viejo de Manisi, porque no le queda ni un solo diente. La primera impresión podrías decir, bueno, se han perdido en la excavación. Las piezas dentarias se han soltado de los alvéolos y se han perdido en la excavación. Pero la morfología se ve muy bien en concreto en la mandíbula. A ver si consigo que funcione el ratón. ¿Lo veis? En la mandíbula indica claramente que hay una reabsorción, una pérdida del hueso mandibular. Y eso solo se produce cuando las piezas dentarias se pierden en vida. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar desde que se pierde una pieza dentaria hasta que el hueso se reabsorbe? Pues para que la reabsorción sea total, si le preguntáramos a cualquier odontólogo nos diría que al menos entre 6 meses y 1 año. Pero en realidad el proceso es mucho más rápido. Entre 1 y 2 meses el hueso ya ha empezado a modificarse y se observa un principio de remodelación. En un ser vivo, en un organismo vivo, solo lo podríamos conocer mediante radiografías. En este caso, la reabsorción, como os comentaba, es muy importante y además afecta a multitud de piezas dentarias. De hecho, aunque no se ve, solo conservaba 2 piezas. Solo quedan intactos los alvéolos de 2 piezas, y esto llevó a una de las personas que estudia este registro a proponer que este individuo no podía manejarse por sí solo, es decir, estaba desvalido, que no podría acceder a los recursos por sí mismo sin la ayuda de los demás del grupo. Inmediatamente salió un artículo, y 2 y 3, diciendo que esta evidencia no era suficientemente importante como para asegurar que hacía falta la intervención de una segunda persona, una tercera o de un grupo. ¿Por qué? Porque haciendo un estudio comparado con registro de primates actuales, en concreto de chimpancés, se ha visto que hay bastantes individuos que tienen una pérdida de piezas dentarias importante, tanto como el viejo de Manisi, y que son perfectamente capaces de manejarse. En vez de a lo mejor comerse una raíz dura, pues accederán a frutos blandos
o a hojas. No se conoce la trayectoria vital de esos individuos en concretos. Lo que sí se sabe es que tienen un índice de supervivencia sin ningún problema, y lo que sí se sabe es que no iban de la manita en el grupo con alguien que se ocupara de ellos especialmente. Con lo cual quedó en cuarentena este fósil como evidencia de ese tipo. Se ha dicho que hay fósiles más antiguos o de una cronología similar en África. Un esqueleto en concreto de Homo ergaster tiene un engrosamiento de las corticales generalizada, y podría corresponder muy bien este signo, analizado en detalle, con un proceso grave de hipervitaminosis A. La hipervitaminosis A puede producir la muerte si es muy severa. Y en el caso de este individuo la supervivencia ha sido importante porque el proceso de alteración de todos los huesos largos de su esqueleto es importante. La hipervitaminosis A se produce o es bastante frecuente en carnívoros porque, como sabéis, ingieren órganos tipo hígado que son ricos en vitamina A, y con la ingestión de un solo hígado podría ser posible tener, digamos, un exceso tan importante como para provocar la muerte. Pero ya digo que es un caso muy tirado de los pelos, tanto en cuanto a la interpretación del signo desde el punto de vista de la paleopatología, como ya no digamos la parte del comportamiento, de la intervención de otras personas para cuidar este organismo. Como os comentaba, el registro mejor conocido es el nuestro propio y el de los neandertales. Hay muchísimos casos dentro de los neandertales de patologías severas que podrían o que implicarían el cuidado del grupo. Por ejemplo, uno de los casos más famosos es el esqueleto del viejo de Shanidar, que tiene una amputación del brazo derecho por encima del codo, además de signos de raquitismo, pérdida de piezas dentarias, traumatismos más o menos graves. Es decir, que ese es un caso de los que podríamos poner en la cajita de evidencias positivas de cuidado por parte del grupo, más allá de filiaciones. Se trata de un individuo adulto. ¿Por qué digo eso? Porque la remodelación, es decir, la alteración que se ha producido en los huesos del brazo derecho es tan importante que se sabe que tuvo que producirse durante la adolescencia del individuo, y la edad a la que murió el individuo calculada es de más de 40 años, lo cual quiere decir que tuvo una supervivencia de al menos 20 años en condiciones bastante dificultosas. Como él hay muchos otros casos, como digo, en el registro de los neandertales. Pero no es sorprendente, porque hay muy pocas personas de nuestro mundo que a día de hoy consideren que los neandertales no son humanos. Es decir, ya en el curso pasado se habló de otra capacidad, digamos, o otra medalla que tenemos los homínidos, que es el lenguaje, y a los neandertales prácticamente se lo debemos presuponer, ¿no? a día de hoy, aunque sigue en periodo de investigación. Y yo me voy a centrar en otro yacimiento de la Sierra de Tapuerca, que sabéis que hay varios que nos han permitido recuperar restos de homínidos de tres humanidades muy diferentes y muy distantes entre sí en el tiempo. Distan entre sí lo mismo que la más joven dista de nosotros. Os voy a hablar de los fósiles recuperados en el yacimiento de la Sima de los Huesos, que pertenecen o que han sido adscritos a la especie Homo heidelbergensis. Desde el punto de vista filogenético consideramos que es la especie antepasada directa de los neandertales, y en el yacimiento de Atapuerca es el lugar donde mayor número de restos fósiles se ha recuperado hasta la fecha, y como os comentaré, se seguirá recuperando. Hay restos de al menos 28 individuos de todas las edades. Esta es la curva de distribución de edades de muertes. No sé si lo leéis, pero este es el grupo de edad de 1 a 5 años, de 5 a 10, de 11 a 15, de 16 a 20, etcétera, hasta más de 35. Hay un gran sesgo a una representación de individuos juveniles, como veis, o adultos jóvenes, ¿no? De individuos adolescentes y adultos jóvenes, y esta sería una representación gráfica de esto que os comento. Todas las edades están representadas. Es la misma pieza dental, un incisivo central superior, un paleto,
con prácticamente nada de desgaste, un poco de desgaste, más desgaste, etcétera, etcétera, y tenemos individuos que prácticamente han perdido la corona, ¿no? Toda la secuencia del desarrollo vital de una persona está registrado. Y este es uno de los grandes lujos que tiene esta muestra de fósiles. Podemos estudiar casi por primera y única vez una población en el registro fósil. Desde el punto de vista geológico, nos resulta imposible distinguir si todos esos restos de homínidos están ahí acumulados el mismo día, en la misma semana, en el mismo siglo o en el mismo milenio. El resultado que encontraríamos desde el punto de vista de la excavación podría ser el mismo y no seríamos capaces de distinguirlos. Pero lo que sí sabemos es que es una acumulación única en el planeta. Y desde el punto de vista paleontológico podemos estudiar la acumulación. Y esa sería una de las líneas para estudiar el comportamiento, pero que si queréis podemos dejar para las preguntas. ¿Qué hacen 28 individuos en el fondo de una sima a más de 54 metros de profundidad en un lugar donde esos homínidos, creemos que otros homínidos de su misma especie los pusieron? Porque no conocen el fuego, está en un lugar muy apartado, etcétera, 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 ¿no? Eso, si queréis, podemos dejarlo para luego. Hay ambos sexos representados, con lo cual podemos conocer muy bien también la variabilidad y el dimorfismo sexual de esta población. Y cada año recuperamos una parte de este registro y el resto del año, durante ese mes de excavación, recuperamos restos y el resto del año lo que hacemos es recomponer puzzles, hacer 28 puzzles de 200 huesos cada uno, hechos cachitos, para ir conociendo cada vez más. Como veis, no es en vano y cada vez se van recomponiendo más y nos permiten interpretar mejor la información biológica que tienen esos huesos. Esta es una imagen de una publicación de 4 de los cráneos que hemos rescatado en la cima de los huesos visto desde atrás, para enseñaros una particularidad, que es que hay una frecuencia muy elevada en esta muestra de huesos supernumerarios en el lambda, lo que se llaman huesos lambdáticos o huesos bormianos o huesos del Inca incluso, tiene toda esta terminología. Y lo pongo para señalar que es uno de los rasgos epigenéticos, desde el punto de vista de la biología, que parece que están influenciados por el ambiente, pero en concreto este rasgo parece que tiene lo que conocemos en biología como una alta heredabilidad. ¿Por qué es importante? Porque lo que quiero deciros es que creemos que estos huesos de alguna manera están emparentados. No sabemos si son hijos, padres e hijos, abuelos, hijos, tatarabuelos. Es decir, que no sabemos interpretar el comportamiento si es cierto que es una acumulación humana. Es un comportamiento que se mantuvo a lo largo de siglos, de milenios, de días, de meses, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que representa una población biológica homogénea, con muchos caracteres que creemos que comparten, porque de alguna manera, si pudiéramos sacarles el ADN, creemos que podríamos relacionarlos familiarmente, ¿no? Que formaban un grupo homogéneo. ¿Tienen enfermedades registradas? Lo primero que os quiero recordar, seguro que todo el mundo lo habéis reflexionado alguna vez, es que aquellas enfermedades que matan, las virulentas, suelen ser fulminantes, con lo cual no dejan restos o registro en los restos óseos. Son aquellas que se mantienen durante bastante tiempo en el organismo, las que producen una respuesta inmunitaria y una cierta cronicidad. Es decir, para que una enfermedad deje marca en un hueso, tiene que estar activa en el organismo durante un tiempo suficientemente largo. Y normalmente no son las graves, no son las que matan. De modo que, aunque es uno de nuestros grandes objetivos y grandes ilusiones poder determinar la causa de muerte de los individuos que estudiamos, no siempre podemos estar seguros. Yo os voy a contar hasta dónde hemos llegado y por qué, ¿no? En concreto, os estoy enseñando uno de las caras de uno de los individuos más jovencitos. Este debió morir alrededor de entre los 9 y los 12 años, y si os fijáis en su gran ceja izquierda tiene una depresión muy marcada, con unos signos de remodelación ósea. Esta es la imagen típica de un golpe en el hueso que estaba en fase de curación en el momento de la muerte del individuo.
¿Murió por este golpe? Pues probablemente no, le dio tiempo a regenerarse, curarse. Si fuéramos supergores y supervendedores diríamos, este niño de 12 años, pobrecito, murió de un supergolpe en la cabeza, vino un compañero y le pegó, etcétera, etcétera. Pero todo eso es especulación. Los datos son que tiene un golpe, un traumatismo en su ceja izquierda, que no afecta a la órbita, al techo de la órbita, pero la inflamación del tejido blando acompañante a lo mejor sí que produjo, o en el momento en el de su muerte, produjo que no pudiera ver por ese ojo, que la inflamación del párpado fuera tan importante que lo tuviera cerrado, ¿no? También encontramos artritis de forma muy abundante, artritis temporomandibular. No es grave, nadie se muere porque le suene la mandíbula al masticar, pero es una patología muy frecuente y es una de las líneas de investigación. ¿Cómo es posible que tengan artritis, es decir, inflamación y erosión de las cavidades articulares, individuos jovencísimos? Este que veis aquí es de un individuo mayor, de más de 30 años, pero tenemos individuos de alrededor de los 10 años que ya tienen artritis. Tienen un comportamiento anormal asociado. No hay que dejar ningún cabo sin explorar. A lo mejor esto nos permite estudiar un comportamiento determinado que el día de mañana sea informativo de algo nuevo, ¿no? Pero en cambio sí tenemos algunas patologías más severas, más importantes. Os voy a hablar de Miguelón, que es la última que hemos publicado. Es el cráneo número 5 recuperado en este yacimiento del que os hablaba, la cima de los huesos, y os presento al cráneo más completo y mejor conservado del registro de la evolución humana del mundo. Del mundo. Pues os he puesto su lado bueno, pero en su lado malo tiene una gran inflamación ósea que un día decidimos someterlo a tratamiento. Lo primero que os quiero contar es cómo encontramos a Miguelón, para que sepáis un poco el contexto que acompaña a los descubrimientos y con lo que trabajamos. Esta es una imagen del momento de la excavación del año 92, donde si os fijáis se ve un cráneo boca abajo, aquí estarían sus dos cejas, parte de la bóveda, restos de otro cráneo, atención con estos restos, que cuando los montamos en el laboratorio nos permitieron reconstruir esta bóveda que veis aquí. El último día, el profesor Ignacio Martínez Mendizábal, que aquí nos acompaña, es la persona que normalmente se ocupa de excavar el sedimento, de estar en contacto con el sedimento. La cima es un lugar muy pequeño y funcionamos como un quirófano y ya todos tenemos trabajos hiperespecializados, incluso dentro de la propia excavación. Y el último día de campaña, como comentaba, del año 92, el profesor Ignacio, el día de la propia recogida, ya por la tarde, dijo: creo que estoy viendo los huesos de la nariz. Vosotros no lo sabéis, pero hay muy pocos fósiles de una edad similar, una edad, me refiero a una antigüedad de alrededor entre 300.000 y medio millón de años, completos o con cara o con registro del esqueleto facial en el planeta. De modo que le dijimos a Nacho, no nos fastidies, como que los huesos de la nariz. Parece que hay más, además dijimos, no puede ser el último día. Y entonces fue una apuesta y dijimos, bueno, si sale en esta tarde, lo excavamos, y si no, lo dejamos para la campaña del año siguiente. Imaginaros qué dolor. Afortunadamente, la pericia del profesor Martínez y nuestro empeño y las cientos de miles de horas que le echamos esa tarde y esa noche nos permitieron rescatar esto que veis aquí, y era el esqueleto facial del cráneo de Miguelón. En el año 93, a ver si se deja, en el año 93 encontramos la mandíbula, que si os fijáis le falta al lado izquierdo la parte posterior de la rama, que también la hemos encontrado. Es decir, es una colección de fósiles que es como si se hubieran roto, pues no sé, lo que os comentaba, 200 jarrones de mink, pero perfectamente rotos, se pueden reconstruir y además están todos. Una de las cosas, de las ventajas con las que contamos, es que sabemos que está todo, que es cuestión de tiempo. Nos empezamos a hacer mayores, llevamos más de 25 años excavando y nos dan ganas de entrar a saco, pero la información que se perdería sería demasiado valiosa, ¿no? Así que estamos dispuestos a ir poco a poco sacando cachito a cachito para reconstruir esta colección. En el año 99 encontramos estas dos piezas, que os las señalo porque en concreto esta es muy importante para lo que os voy a contar después, y si os fijáis me sirve para ilustrar lo que os decía.
Los incisivos centrales de Miguelón tienen el desgaste prácticamente total de la corona, es decir, es un individuo que murió más allá de los 40-45 años de largo, ¿no? Primer tópico que caía en el momento del descubrimiento de estos fósiles. Estos individuos se morían jóvenes y eran enanos, unos tapones. No os lo he comentado con la reconstrucción del esqueleto, pero sabemos que en promedio tenían una estatura de 1,72, que no está mal. En el año 2001 encontramos su ceja izquierda y esta parte del maxilar del lado derecho, que también es muy importante porque es la que no estaba afectada. Y como os decía, llegó un momento en el que esta deformación tan marcada que presentaba en el maxilar decidimos que ya era hora de desactivarla, que era hora de conocer qué procesos patológicos tenía asociados, así que como buenos niños pijos que son estos fósiles burgaleses, los sometimos a un tratamiento completo de TACs, escáneres, radiografías, en fin, chequeo de VIP. Y encontramos que tenía pues evidencia en cuanto al aparato oral, ¿no? ¿Qué patologías orales tenía? Pues tenía cálculo dental, es decir, placas bacterianas muy marcadas, evidencias de gingivitis, abscesos de infecciones en el ápice de los dientes, un desgaste dental muy acusado, como habéis visto con el incisivo central, un diente roto y la osteitis maxilar. Los médicos ya sabéis que tienen estas palabras tan rimbombantes, pero osteitis no quiere nada más que decir que itis, inflamación, osteo, hueso, inflamación del hueso maxilar. Es decir, que si lo traducimos, vemos que no es nada espectacular, ¿no? O del otro mundo. En cuanto al cálculo, pues esta es una buena imagen para que veáis el desarrollo. El cálculo es una placa calcárea adherida sobre la superficie del diente que es muy fácil que se pierda en el proceso de enterramiento y post-enterramiento, pero sin embargo aquí queda suficiente muestra como para que veáis que estaba por debajo del cuello del diente, se metía en las raíces y además vemos que hay un proceso de reabsorción de la mandíbula importante. Normalmente el borde de la mandíbula debería llegar al cuello del diente, ¿no? Es una colección, como os decía, que se conserva espectacularmente. Voy a enseñaros en este individuo jovencito porque si os fijáis la muela del juicio, el M3, todavía no había hecho erupción, es decir, tenía, si fuera un desarrollo como el nuestro, menos de 18 años, y la placa dental está tan bien conservada en este ejemplar que nos permite conocer por dónde iba el tejido blando de la encía. Es decir, es espectacular lo que se puede estudiar en esta colección. ¿Por qué decimos que tiene gingivitis? Pues porque el cálculo dental es uno de los factores que puede acelerar este proceso, así que ya nos hace sospechar. Como os he comentado, la remodelación ósea del borde alveolar es típica de procesos inflamatorios de la encía que a su vez producen inflamación del hueso y reabsorción del borde alveolar. Y luego, además, está acompañado de un signo indirecto. Si os fijáis en la parte distal de este primer molar hay un semicírculo, un semicilindro que va desde la parte bucal hasta la parte lingual. Estos canales fueron el objeto de estudio, uno de los primeros artículos de nuestros maestros, los profesores Arzuaga y Bermúdez de Castro, que encontraron esta anomalía en muchos de los dientes de la cima de los huesos. Esta anomalía se describió como producida por un objeto de forma artificial, es decir, es la evidencia más antigua del uso de palillo de dientes. Esto es un comportamiento, es decir, les picaba y de alguna manera es una forma de estar seguros de que las encías estaban inflamadas, picando ahí, que se querían morir, ¿no? Ocurre en muchísimos individuos y este es uno de los ejemplos. Todavía no habíamos encontrado la parte de la corona del M2, pero cuando la encontramos vimos que tenía exactamente lo simétrico, es decir, si lo miras así, se ve un cilindro de bucal a lingual en la pieza. Los abscesos, pues en la mandíbula al menos tiene dos. Si os fijáis, este orificio redondeado con los bordes pulidos es el típico poro de drenaje de la formación de un saco de pus cuando el ápice de un diente está infectado, es decir, los microorganismos, los agentes patógenos entran o por los alveolos o por la corona. Si la cavidad pulpar está al aire, produce una infección de la parte apical de la raíz,
se llena, se forma un saco de pus, y el mecanismo que tiene el organismo para liberarse de ese pus y que la infección prolifere es la evacuación a través de una fístula o de un absceso, que es lo que estáis viendo aquí. No se ve muy bien a lo mejor, pero en el diente de al lado también hay una superficie redondeada típica de otra fistulación. Es decir, que tenía un proceso infeccioso inflamatorio en al menos 2 piezas dentarias de su mandíbula. A ver si consigo pasar. En cuanto al desgaste, os había enseñado el desgaste visto en norma frontal de los incisivos. Mirad en vista oclusal. No es que estuviera la cavidad pulpar al aire, es que la exposición de la cavidad pulpar es tan grande que incluso vemos los depósitos de dentina secundaria. Qué maravilloso es el cuerpo humano, que dice, uy, esto hay que rellenarlo como sea, y se produce un cemento barato, orgánico, que es la dentina secundaria, y aquí quedan los restos, ¿no? No sabemos si estaba completamente relleno de dentina secundaria y solo nos queda esta evidencia, pero al menos queda una pequeña muestra, un botón de muestra de que este proceso estaba activo y en curso. Y por supuesto el resto de la dentición. Fijaros que prácticamente todas las coronas han desgastado su esmalte y dejan dentina al aire, es decir, una abrasión salvaje. Dime, 10 minutos me quedan. Pues vamos fatal. También tiene un diente roto, que sabemos que se lo rompió en vida porque, si os fijáis, los bordes de la fractura están redondeados. Y en cuanto a la inflamación, pues ocupa toda esta región del maxilar. Ha deformado el borde de la nariz, tiene procesos inflamatorios que estaban en curso cuando murió, y para descartar un posible tumor, pues hay que ver las cavidades de los senos maxilares, que son las zonas que primero se afectan. Están intactas tanto la órbita como los senos maxilares. Hay otra fístula en la raíz del diente roto, y os iba a enseñar despacio un escáner hecho desde el paladar. Es que me faltan 3 cráneos. Desde el paladar a la órbita. Y si os fijáis, se ve muy bien el engrosamiento a nivel del canino y del premolar roto. Atención a este alveolo, vamos subiendo hacia arriba. El canino es el diente más largo y por lo tanto la última raíz que deberíamos ver desaparecer, y sin embargo vemos que el premolar no solo desaparece, sino que efectivamente se conecta con el exterior. O sea, comprobamos con la tomografía que hay una fístula activa. Se ve muy bien también que los senos maxilares no están afectados y que la inflamación afecta solo al hueso cortical. Todo esto nos llevó a pensar que probablemente la importancia de la lesión afectaba más al tejido blando que al tejido duro. Aunque es muy espectacular lo que es la inflamación ósea, creemos que mucho más importante debería ser lo que no podemos ver, que es el tejido blando. Creemos que, por supuesto, se le partieron los cartílagos nasales, porque la remodelación afecta a toda esa zona. Todos estos músculos, los bucinadores, el cigomático, el interorbicular, estarían completamente alterados, y si nos fijamos, además hay poros de drenaje, es decir, que hay un proceso infeccioso acompañando este proceso inflamatorio que estaba en curso cuando el individuo murió. Este es otro corte de tomografía donde se ve la fistulación, el diente roto con la cavidad pulpar al aire, y lo que concluimos es que Miguelón debió recibir un golpe muy importante que rompió el diente y que produjo todos esos signos asociados, o sea, un proceso infeccioso en el tejido blando que llegó a afectar al tejido duro y que estaba activo en el momento de la muerte del individuo. Además, todo esto se produce en lo que los médicos conocen como el triángulo de la muerte. Por eso no nos dejan las madres quitarnos las espinillas de aquí, porque todo está muy irregado y muy inervado, y es fácil que se produzca una diseminación al encéfalo y una muerte por meningitis o por septicemia. ¿Miguelón murió por esta enfermedad? No lo sabemos porque no estuvimos allí, pero tiene mala pinta, ¿no? Y con esto paso a la reconstrucción que hicieron los hermanos Kenis, unos artistas que nos han ayudado a reconstruir qué aspecto podría tener en el momento de su muerte estos organismos. Este es otro segundo caso que estudiamos hace unos años. Este es uno de los pocos cráneos que hemos encontrado bastante enteros en el propio yacimiento. Aquí está el profesor Martínez en el momento de su extracción.
están, como digo, fracturados, pero algunos están asociados, y después de su lavado y su reconstrucción nos llamó mucho la atención la forma que tenía visto desde atrás. Si os fijáis aquí, comparado con un cráneo medieval, este cráneo de un individuo muy jovencito está como tumbado, como ladeado, ¿no? Y la deformación puede ser post-mortem, es decir, tafonómica, que la presión de los sedimentos altere la forma. Pero analizado en todo su conjunto nos llamó la atención pues que tiene una frente muy vertical, mucho más parecida a la de un sapiens que a la de un neandertal o un heidelbergensis, una forma trapezoidal visto desde arriba, prácticamente ya tiene el tamaño encefálico de un adulto, más de 1200 centímetros cúbicos le hemos calculado, por eso sabemos que debió morir entre los 8 y los 12 años de edad. Y como os digo, visto en norma posterior se ve una deformación clarísima que cuando nos fijamos en detalle vimos que respondía a la fusión temprana de dos suturas del cráneo. Esto se conoce como craniosinostosis. Volvemos a las etimologías: sinostosis, fusión, cráneo, de los huesos del cráneo. Esta es una patología que existe hoy en día en las poblaciones actuales, pero se engloba dentro de las enfermedades raras, y en concreto esta, la fusión de la sutura entre el parietal y el occipital, la lambdoidea, es la más rara de todas. Entra en la actualidad, me parece que existe un caso cada 200.000 nacimientos de aquellos que tienen supervivencia, ¿no? Y hay mucha bibliografía para hacer el diagnóstico diferencial, por lo que ahora os comentaré. Fijaros qué preciosidad que en la sutura simétrica, en la del lado derecho, como el hueso no le ha dado tiempo a crecer, la naturaleza ha proveído a este cráneo que hemos bautizado como benjamina, luego os diré por qué, de este recurso que es la generación de pequeños osículos supernumerarios como los que os enseñaba en el principio, pero en pequeñito, que hacen la función como de tiritas de hueso para proteger el encéfalo, ¿no? Como os decía, hay mucha bibliografía sobre esta patología, porque la forma trapezoidal del cráneo se puede producir también por la posición del bebé recién nacido en la cuna, insistentemente en la misma postura. Y las craniosinostosis hoy en día se operan prácticamente todas a partir del tercer mes, porque pueden producir o tener incidencia y provocar lesiones en el encéfalo. Y las deformaciones posicionales, que se llaman, no hace falta. Habréis visto algunos niños que les ponen los cascos, pues son deformaciones plagiocefálicas que en principio no tienen por qué producir lesiones en el encéfalo, ¿no? Como os digo, se manifiestan perfectamente bien las mismas asimetrías que en cualquier niño. Esta es la única foto que he encontrado de un niño de la edad que podría tener benjamina previo a la operación, del aspecto que podría tener, y decidimos ver si podíamos ir más allá y conocer por qué se pudo producir. Hay tres posibilidades: que sea genético, que sea un síndrome, normalmente la lambdoidea no está asociada a ninguno; que sea metabólico, algunas faltas de vitaminas o anemias pueden producir fusión temprana de suturas, pero creemos que no es el caso; y queda un origen traumático, y dentro del origen traumático entraría todo tipo de traumas que os podéis imaginar, desde que durante la gestación la madre sufriera un trauma, a que fuera un embarazo multigemelar o de varios individuos, falta de líquido amniótico. Todo eso entraría dentro de un gran grupo que serían los traumatismos. Decidimos intentar ver si podíamos calcular cuándo le empezó a ocurrir esto a benjamina. Y como hay un rasgo de desarrollo fosilizado, la deformación del cráneo se produce por compensación, es decir, como se fija una sutura, el cráneo no puede crecer por ahí y crece por donde puede, de manera que tenemos fosilizado el tamaño que tenía el parietal en el momento en el que eso ocurrió. Y eso es lo que hemos hecho: extrapolar qué tamaño tenía el parietal, calculando la distancia desde el punto de crecimiento del parietal a la sutura, a donde empezó a fusionarse, y la deducción es que corresponde al tamaño de un feto de desarrollo en la semana 28, en la tercera semana de gestación. Es decir, eso empezó a ocurrirle a benjamina cuando estaba en el útero de su madre. Nació con esta deformación craneal.
Tuvimos muchísimas críticas de parte de la comunidad científica cuando se publicó, porque ya sabéis que los periodistas son un poco sanguinarios a veces, y la taradita, la fea del Pleistoceno medio, de la sima. Es cierto que no hay una correlación biunívoca de formación por su fusión temprana de suturas y desarrollo psicomotriz. No necesariamente los niños que padecen esta enfermedad. Hay una alta correlación y por eso se opera, pero solo si está asociado, por ejemplo, a presión intracraneal elevada o a otra serie de patologías que son difíciles de diagnosticar en el vivo. Imaginaros en un fósil. Pero los sometimos a tratamiento VIP, sacamos el monde encefálico a partir de las imprentas, la impronta endocraneal en los huesos del cráneo, y lo que nos enseñó el cerebro de Benjamina, aparte de poder estudiar sus asimetrías, es que tenía unas granulaciones que no son otra cosa que lugares donde se acumula líquido cefalorraquídeo por pérdida de la flexibilidad de las membranas. Esto no es grave en individuos adultos, de hecho ocurre con frecuencia. O sea, los escáneres y los TACs de las personas mayores pueden tener esto por pérdida de plasticidad, pero en un niña creemos que es de 10 años. Creemos que es un signo que puede interpretarse como depresión intracraneal elevada y por lo tanto podemos inferir que podía tener algún tipo de deficiencia psicomotriz. Todo esto quiere decir, este sería el aspecto que podría tener Benjamina, que Benjamina es uno de esos casos rarísimos en el registro fósil de evidencia de cuidado más allá del parental. O sea, Benjamina sobrevivió porque alguien voluntariamente se cuidó de ella. No solo su madre, sino todo el grupo tuvo que arrimar el hombro, como decimos, para que su supervivencia fuera más allá del nacimiento, puesto que sabemos que nació con esta patología. Podemos decir que Benjamina sobrevivió porque la querían, y eso sí que es un carácter humano. Hay gente que me dirá, todos los que tienen animales domésticos dicen, pues mi perro me quiere. De hecho, es una de las difíciles cosas de categorizar, las emociones, y vosotros que sois psicólogos lo sabéis bien. Pero realmente querer por voluntad, pues desde luego es un rasgo que nos lo sentimos como muy humano, ¿no? Es decir, que por eso le pusimos el nombre de Benjamina, porque Benjamina en hebreo quiere decir la más querida. Entonces creemos que es una forma de hacerle un homenaje a un posible comportamiento del registro fósil. Y con esto dejo abierta la puerta a más casos, si hay tiempo luego. Muchas gracias.